Vamos ahora a hacer una recorrida por los trabajos prácticos referidos al sistema presupuestario integral. Para eso les invito a tomar la guía de trabajos prácticos. Previamente deberían haber leído todo el material de apoyo para que podamos comprender cómo funciona el proceso, pero recuerdo que de todos los subpresupuestos que se fueron conformando, en la pantalla ustedes van a tener los principales que me están afectando: las salidas presupuestarias, el estado de resultados proyectados, el estado financiero y el patrimonial. Pero les quiero recordar que del presupuesto de ventas, que surge de el pronóstico aplicados las técnicas y la estacionalidad sobre los resultados proyectados y multiplicados al precio, van a ser las ventas que van a formar parte del estado de resultados, donde nos manejábamos con el criterio de lo devengado, sin importar cuándo las ventas serán cobradas y si se cobrarían. Cuando aplico la política de cobro sobre esas ventas, esa carga de información va a ir al presupuesto financiero, donde sí generan los ingresos de esas ventas. Respecto del presupuesto de producción, recordemos que en definitiva el valorizado me reflejaba el costo de producción unitario. A través de los inventarios de productos terminados me va a reflejar la columna de salidas el costo de ventas de los productos vendidos, como así también la existencia que quede en el inventario va a formar parte de los bienes de cambio del estado de situación patrimonial proyectado. Al igual que las materias primas que queden en inventario, que van a formar parte de los stocks de materias primas del estado de situación patrimonial, y la columna que corresponde a las salidas va a formar parte del costo de producción de las unidades. Respecto al presupuesto de los costos de conversión variables y fijos, si bien forman parte del costo de las unidades que se venden, el pago de dichos costos forma parte del presupuesto financiero. Tanto el presupuesto financiero va a contener una columna a la cual llamamos diferido. Eso significa que serían todos los cobros posteriores al periodo en el cual yo estoy mostrando el estado de situación patrimonial. Vamos a suponer que estamos calculando un trimestre. Todo lo que se cobre fuera de ese trimestre va a ir a formar parte del estado de situación patrimonial, ya sea como créditos, ya sea como pasivos. Por eso vamos a contar con esa columna. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la empresa no puede pronosticar en cantidades y solo cuenta con información monetaria? El trabajar con información monetaria implica que trabajamos con una proyección en montos de pesos, que si lo hacemos sobre una base incremental deberíamos considerar el efecto de inflación y trabajar con moneda del mismo poder adquisitivo. Pero en este caso se les va a mostrar dos formas de presupuestar. Cuando las empresas trabajan con margen de marcación, recordemos el conocido M en el análisis marginal, que el precio estaba dado por el costo más un porcentaje sobre el costo, ¿sí? Con lo cual el precio era el costo variable por 1 más M. O bien cuando la empresa trabaja con a través de la contribución marginal. Entonces, ustedes van a trabajar con el simulador, el SIP 1, y van a hacer
como siempre, la carga solo en la hoja donde ustedes tienen los datos, ¿sí? La hoja de la planilla de Excel, donde dice datos, cargaríamos toda la información. Allí va a aparecer la forma de determinar el costo, ya sea por porcentaje de remarque o, en este caso, la empresa remarcaría un 35%, o bien trabajar con un 30% de contribución marginal. Lo que va a hacer la caja negra, una vez que ustedes cargaron toda la información respecto a las políticas de cobro, las políticas de pago para poder alimentar el presupuesto financiero, como así también las políticas de inventario, ¿sí?, y el mínimo a mantener en caja para el presupuesto financiero, ustedes van a obtener un estado de situación patrimonial proyectado, obviamente partiendo del estado de situación patrimonial inicial, y la caja negra les va a hacer todo el análisis a partir del margen de marcación o a partir de la contribución marginal. Allí lo que se les propone es que una vez que ustedes cargaron la información, realicen la preaprobación desde un enfoque marginal. Es decir, calculemos cuál sería el punto de nivelación, cuál sería el margen de seguridad, porque a pesar de que el estado de situación patrimonial les dé, es decir, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, no necesariamente podemos llegar a una situación que es la mejor. ¿Y a esto a qué me refiero? El estado de situación financiero, seguro, si les da negativo o les da deficitario, como lo tenemos que llamar, más allá de que les dé pérdida, un presupuesto que dé pérdida no es malo. O sea, lo que yo tengo que lograr es minimizar la pérdida en el caso de que dé pérdida. Pero lo que yo nunca puedo aprobar es un presupuesto deficitario, financieramente deficitario. Al menos debería estar equilibrado y me tendría que estar dando 0. Entonces, en este caso, es el caso de que me da una pérdida. Cuando miro el financiero, obviamente me da deficitario. Es el caso en el cual yo les menciono. Donde ustedes tienen las filas amarillas es donde ustedes pueden incorporar la opción que ustedes consideren más conveniente. Este sería el caso de solicitar un préstamo. Cuidado que si piden un préstamo por ejemplo en enero, lo van a estar devolviendo en febrero y tienen los intereses que se cargan obviamente en la hoja de datos. Esto no puede ser elevado a la aprobación, porque no puede ser aprobado nunca un presupuesto deficitario. Así que a trabajar sobre esto para ver cuál es la opción que ustedes presentan. Obviamente tendrán que suponer qué tipo de empresa están, con qué tipo de empresa y con qué tipo de modelo mental del empresario están trabajando, porque ustedes están haciendo una propuesta en el escenario medio. Como ven, el estado de situación patrimonial cierra perfectamente. Sin embargo, tenemos un estado de resultado con pérdida, que no sería tan grave, pero sí lo grave sería es que tenemos un estado de financiero deficitario. Ahora bien, trabajemos con el caso 24. El caso práctico 24 es el simulador, que es el Sistema Presupuestario Integral 2, con el que vamos a trabajar, o con el que van a trabajar ustedes, a efectos de el examen integrador. ¿Por qué? Justamente porque es el que englobaría gran parte, por no decir toda, la temática que hemos trabajado a lo largo de la cursada. Ustedes van a tener una portada donde van a poder conocer cuáles serían todas las hojas
las cuales tiene el Excel con el que van a trabajar. Y como siempre solamente van a cargar la información en la hoja de datos y la situación inicial. Cada vez que quieran hacer un cambio, cada vez que ustedes quieran generar alguna alternativa, lo harán solamente sobre la hoja de datos, excepto una sola hoja donde ustedes van a poder trabajar, que ya les voy a hacer la referencia. Lo que es importante es que ustedes graben este archivo y lo dejen, o sea, ya lo van a tener en la Unicen virtual, obviamente, para poder bajarlo nuevamente si se les borra alguna fórmula, porque ninguna de las celdas está bloqueada para que puedan trabajar. Que copien y pongan versión 1, versión 2, versión 3 para ir probando las alternativas. Lo que van a cargar son los datos con la información que ustedes tienen en la guía de trabajo, tal cual como ustedes lo tienen marcado, todo lo que serían las políticas, ya directamente ustedes en este caso tienen la cantidad de unidades que van a vender, es decir, el pronóstico, tienen el precio para cada uno de los meses. En la hoja que corresponde a la situación inicial van a cargar el estado de situación patrimonial inicial, y a partir de allí lo que les va a hacer el Excel es el proceso presupuestario, o sea, la caja negra de la producción por línea para cada una de esas líneas. También va a calcular en base a los componentes físicos los consumos de materia prima, de cada tipo de materia prima por cada línea de producto, como así también los niveles de inventario de materia prima, y así poder llegar a cuánto tienen que comprar de cada materia prima, calcular el presupuesto de costos de conversión variables en función a las horas máquinas y a la tasa de costo de conversión que ya se ha dado como dato, y separa lo que serían los costos de comercialización y financiación variable para poder hacer una buena gestión sobre sectores de la empresa, para poder llegar al presupuesto de costos fijos. Previamente hace un cálculo de lo que es el costo laboral, porque una cosa es determinar el costo de los recursos humanos y otra cosa es establecer lo que se paga de los recursos humanos, ya que nosotros cuando calculamos el costo estamos considerando un SAC proporcional y las cargas sociales proporcionales sobre ese SAC. Pero cuando nosotros pagamos, si es el mes 1, 2 y 3 y no estamos pagando el sueldo anual complementario, el estado financiero debería tomar otra información distinta a la que nosotros calculamos en el momento de determinación del costo. Con respecto al total de costos variables, van a encontrar una diferenciación entre los que son costos de producción y los que son de costos de comercialización. Esto es importante cuando tengan que tomar decisiones. A efectos de los cálculos de la caja negra, alimentarían un estado de situación patrimonial final, que como ven, activo es igual a pasivo más patrimonio neto, sin ningún problema, y el resto de las hojas de cálculo que ustedes van a tener son auxiliares que van alimentando a la caja negra. Por ejemplo, van a encontrar anexos de inventario o anexos de presupuestos de costos fijos o costos variables, que también a su vez van alimentando al presupuesto económico. El presupuesto económico, acuérdense que es por criterio de lo devengado, está tomando las ventas netas de IVA y todos los costos también netos de IVA, toma el efecto del impuesto a los ingresos brutos
Y fíjense que aparecen dos filas amarillas. Eso es si yo necesito o pongo como una recomendación o como una alternativa algún ingreso o egreso extraordinario que yo pueda agregar fuera de lo que son los datos. En este caso me da una ganancia. Voy al presupuesto financiero, que está con el criterio de lo percibido. Acuérdense que la columna diferido me está tomando todo aquello que no se cobra o no se paga dentro de este periodo, de este trimestre que nosotros estamos haciendo la primera presupuestación de este año, ¿sí? Lo que generalmente se hace abierto por 3 meses y globalizado por los 9 meses restantes. Se va abriendo trimestralmente y detallando trimestralmente. Por eso que estoy sacando un estado de situación patrimonial, en este caso al final de marzo del año 2020. En este caso, los egresos y los ingresos me reflejan un saldo acumulado deficitario. Volvemos a la misma situación. Entonces, nosotros tenemos que resolver este problema. Si yo pido financiamiento, fíjense que va a ser devuelto a 30 días, obviamente generando intereses que también me va a afectar al estado de resultados, pero en este caso me deja la libertad de poder trabajar sobre ese déficit. Para poder entender cómo llegamos a los valores que están en la caja negra, van a encontrar los subpresupuestos. El de materia prima, todo bajo la técnica de costeo del precio promedio ponderado. Acuérdense que la columna de salidas es la que me refleja a mí el costo de producción, la de entrada las compras y las de saldos, el saldo que a mí me refleja al mes 3 de la materia prima A, los 11.437,78 son los que van a ir al rubro bienes de cambio de la materia prima A, lo mismo para los 3.116,99 de la materia prima B. Por otro lado, el Excel lo que me hace, ya que la materia prima A y la materia prima B se utilizan en distintas proporciones en las 3 líneas, lo que me está diciendo es un presupuesto de consumo para las proporciones que yo he definido, valorizado, que es la que a su vez me va a permitir a mí calcular costos por línea. Y también me determina por precio promedio ponderado el costo de los productos terminados, cuya columna de salida va a ser el costo de la mercadería vendida y cuyos saldos finales al mes 3 van a formar parte del rubro de bienes de cambio en el estado de situación patrimonial proyectado. Lo que me hace a su vez en la hoja de presupuesto de cobranzas, me hace los subpresupuestos de cobranza, ya que tienen políticas de cobranza abiertas, discriminando lo que son los créditos anteriores, es decir, los saldos que teníamos en el balance inicial, y después por la apertura de la política de cobranza 30, 60, 90 días, se van preparando los subpresupuestos tanto de cobro como de pagos. Recuerden que cobranzas y pagos tienen IVA incluido. Entonces, ese IVA va a formar parte de un presupuesto del impuesto al valor agregado, donde me va a tomar todos los conceptos que tienen IVA y me va a definir en última instancia cuál va a ser la situación financiera, tomándome si queda saldo a favor del contribuyente como un activo en el estado de situación patrimonial proyectado, y si al mes 3 me da un saldo a pagar, como en este caso, me va a aparecer un pasivo en el estado de situación patrimonial proyectado. Por último, me hace una suerte de análisis o me da elementos para hacer un análisis preaprobación,
me indica que la rentabilidad en este caso es de un 29%. El práctico me decía que yo tenía que alcanzar una rentabilidad determinada y un margen de seguridad determinado. De la misma manera me hace el análisis marginal por línea y me determina el margen de seguridad, supera ampliamente lo que pide el práctico, pero tengo la problemática de que estoy ante un estado de situación financiero deficitario. Ustedes tienen que, ustedes obviamente que con estos resultados la consigna la tendrían casi cumplida, porque estarían con un margen superior y con una rentabilidad superior a la que se espera. Cuando yo hago la preaprobación que condice con las metas, estaría superando las metas. Pero cuidado, tienen un estado financiero deficitario. Entonces eso es lo que hay que solucionar. Van a encontrar como una actividad para que nosotros vamos a considerarla y vamos a evaluarla, porque es una forma de poder ver si ustedes cerraron o no este tema. Les vamos a poner una nueva consigna, ¿sí? Una nueva situación. Ustedes en este simulador van a poder eliminar líneas. Si se elimina la línea, tendrán que tener el cuidado de que en el mes 1 tendrán que liquidar los que les quedan inventario. Es decir, si en el inventario había 15 unidades a 30 pesos y esa línea la discontinúo y no la voy a estar vendiendo en el próximo periodo, tener la precaución de que en el mes de enero, en la venta de esa línea, al menos tiene que estar la cantidad al precio de costo, para que el balance o el estado de situación patrimonial le cierre correctamente. Como siempre, a disposición en las consultas. Medio rápido, pero bueno, traté de focalizar todo el caso y a disposición como siempre. Éxitos y pronto tendrán las nuevas consignas.